Pues buenas tardes y bienvenidos a todos otra vez. Para que Julián no tenga el síndrome de después la comida, tenéis todo, como les decía, café incluido. Esta tarde empezamos ya a salirnos del mundo universitario, cosa que también a veces es muy sano. Y primero está Julián y después estará Javier. Mi intención fue siempre que aportáramos una manera de ver el conocimiento desde fuera de la universidad. O sea, en la universidad no tenemos el monopolio del conocimiento. De hecho, yo que he estado entre los dos mundos y tal, me he sentido igual de incómodo en los dos. Porque en unos sitios te piensan que eres muy académico, ¿no? Hubo una entrevista de trabajo que me hicieron una vez y dice, bueno, es que eso del doctorado es muy teórico y tal. Me decía, y bueno, sí, solo tengo 15 años de experiencia de directivo para que el análisis sea el doctorado es muy teórico. Vale. Bien, entonces Julián es graduado en ingeniería en electrónica automática por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está terminando un máster en robótica que compagina con su trabajo en prototipado y robótica. He trabajado en el desarrollo de robots educativos, así como en el diseño de proyectos europeos de robótica submarina. Actualmente trabaja en el diseño y programación de distintos robots dentro del campo de la robótica social. Básicamente ese era el tema que acordamos que queríamos abordar los dos. Es también un apasionado del movimiento maker, la cultura libre y la integración de la robótica en la sociedad. El título de su ponencia, que es pasar la mantequilla, me genera cierto estrés cognitivo, pero luego lo y la robótica social y el ser humano. Así que, Julián, muchísimas gracias por haber venido y tienes la palabra. A ti, Miguel. Me gustaría empezar, bienvenidos a todos a la sesión de la tarde. Es, como yo digo, la hora de la muerte, ¿vale? Así que vamos a intentar que sea una charla lo más amigable posible. No nos vamos a meter en temas teóricos, técnicos demasiado complejos. Al contrario, como ha comentado Miguel, esa es mi, digamos, currículum académico profesional. Pero al final la última parte era la más importante. Cuando yo estuve haciendo, por ejemplo, esta charla y hacía mis PPTs y decía quién soy y ponía mi bagaje, mi currículum, al final dije, esto no me define. Lo que me define es que soy un maker, ¿vale? No sé si sabéis qué es un maker. Es un hacedor, una persona que ama aprender cosas nuevas. Creo que todos los que estamos aquí compartimos eso. Y que ama hacer cosas nuevas. Ama construir con sus manos. A mí me gusta construir robots desde cero, pasando por todo el diseño, la electrónica, tal, hasta toda la parte, la programación y cómo interactúa con los seres humanos. Y sobre todo lo más importante que tiene un maker, y aquí estamos generalizando, ¿no? Como todas las tribus urbanas, por llamarlo de alguna manera, es que le gusta aprender, le gusta hacer cosas y le gusta compartirlas con los demás, ¿vale? Y por eso hay tantos makers en el mundo académico y cada vez hay más makers en el mundo profesional. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué este título tan absolutamente extraño, ¿no? Pasar la mantequilla, la robótica social y el ser humano. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien conoce ese pequeño robotillo? ¿No? Vale, tengo una manía y es que me gusta empezar por referencias menos académicas, sino más de cultura popular, referencias pop. No sé si conocéis esta serie, Rick y Morty. ¿Sí? Vale. Es una serie muy irreverente, ¿vale? Mal educada, es así, pero a veces tiene puntos muy inteligentes. Juega con el tema de la física teórica, juega con el tema de la tecnología, con los posibles futuros, ¿no? Al final la ciencia ficción que se dedica a jugar a eso. Y tiene esta escena, que no sé si se va a cargar, si no la vamos a explicar, y perdonad que esté en inglés. Bueno, no tenemos audio. Pero básicamente está este robot, ¿vale? Que ha creado Rick, y el robot le pregunta, ¿qué quieres? Y le dice Rick, tienes que pasar la mantequilla, ¿vale? Y el robot dice, vale, te paso la mantequilla. La acaba de crear. Hay una conversación, la conversación es lo de menos, están presentando la serie y al final el robot le va a volver a preguntar lo mismo. Le va a decir, ¿qué quieres? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Y Rick le ha dicho, pasar la mantequilla. Por eso el robot se deprime, ¿vale? Y aquí de ahí viene el nombre de la charla y hay un tema muy, muy interesante. Y ese tema es el propósito. Cuando hablamos del tema de identidad, para mí, como ingeniero, a pesar de que soy una persona que se considera muy humanista, ¿vale? No me gusta tener compartimentos estancos de conocimiento, me parece absurdo, y más en ingeniería. Había un problema y era como, nunca me he planteado qué significa la identidad en relación a lo que me dedico profesionalmente, la identidad en relación a la robótica.
¿vale? Yo estoy creando caracteres, estoy creando robots sociales que tienen una personalidad, que es como, pues eso, el protagonista de un libro, ¿no? Les estoy creando una personalidad. Pero ¿cuál es la identidad de ese robot? ¿Cuál es la identidad de esa máquina? Aquí tenemos un par de ejemplos y me parecen muy importantes. Y es, los robots que más funcionan hoy en día, los robots que realmente son un éxito comercial, y esto es así, son los brazos robóticos, son los brazos industriales. Son muy aburridos, ¿vale? O sea, es siempre lo mismo, pero requieren mucha precisión y funcionan. Y fabrican coches todos los días y otras máquinas. Son de los robots que más están funcionando hoy en día. Es el caso de éxito de la robótica, ¿vale? Para que entendamos, luego hablaremos del estado del arte de la robótica, pero para que entendamos, fuera de la ciencia ficción, que a mí me apasiona, de qué estamos hablando. Y ese es el caso de éxito de la industria. Pero es que el caso de éxito de robots en casa, robots en la sociedad, es la Roomba, ¿vale? Estamos hablando de una aspiradora con ruedas. Ese es nuestro mejor caso de éxito de robótica aplicada al mundo humano, robótica aplicada a la casa. Una aspiradora que simplemente se mueve sola. Ahí entramos con una discusión que es, ¿una aspiradora que se mueve sola es un robot? ¿Cuánto tiempo vamos a estar llamándole un robot? O simplemente va a ser la aspiradora en 10 años, vamos a decir, la aspiradora. Pero se mueve sola, es un robot. La aspiradora se mueve sola, no pasa nada. Ese tipo de preguntas es muy importante. ¿Y por qué? Porque los robots los creamos los seres humanos y los creamos con un propósito. Creamos brazos industriales para que fabriquen cosas, ¿vale? Para que sean capaces de manipular herramientas y manipular objetos. Y creamos la Roomba para que sea capaz de limpiar nuestra casa. Y cuando les damos ese propósito, les diseñamos un cuerpo y les diseñamos una inteligencia, les diseñamos una programación. Y por lo tanto, en base a todo ese propósito, les estamos creando finalmente una identidad, ¿vale? Por supuesto, en un ser humano la identidad tendría mucho más que ver con no solo con el propósito, serían muchas más cosas, ¿vale? Pero los robots solo tienen ese propósito, se dedican a eso y todo su propósito y todo su cuerpo que ha sido creado en torno a ese propósito generan su identidad. Pero es que hay algo aún más importante y es lo que vamos a hablar hoy, y es que los robots no pueden tener identidad por sí mismos. Nosotros les damos la identidad. Hay una teoría que llevo acuñando mucho tiempo, ¿vale? Que la llamo la maldición del GPS. ¿Qué es la maldición del GPS? Todos habéis tenido un GPS, ¿verdad? O lo tenéis en vuestro coche, comprasteis uno en su momento, o ahora ya vienen integrados, ¿verdad? ¿Quién le hace caso a su GPS de verdad? ¿Le hacéis caso al GPS? Yo he visto discusiones, y normalmente soy copiloto, ¿eh? Yo he visto discusiones del piloto, el conductor con el GPS, increíbles. O sea, discusiones que me parecen desde el punto de vista de la psicología apasionantes. O sea, compramos una máquina que se supone que la compramos para que nos lleve a los sitios y nos indique cuál es la mejor forma de llegar a los sitios para luego no hacerle caso. ¿Por qué? He visto gritarle a un GPS y decirle, no me lleves más por carreteras de peaje, te lo tengo dicho, ¿vale? Claro, y a mí me parecía apasionante porque yo entiendo cómo funciona un GPS por dentro y me parecía apasionante en plan, no, pero para que no te metas por carreteras de peaje, te metes en menú, tal, y seleccionas la opción. Claro, ¿no sería maravilloso que tuviéramos un GPS que cuando le gritáramos eso, evidentemente enfadados, el GPS diría, se ha enfadado? Se ha enfadado, la próxima vez me acordaré y no le meteré por una carretera de peaje o por un camino de tierra, porque a los seres humanos no les gustan los caminos de tierra. Es algo que los GPS todavía no entienden, se lo tenemos que decir por opciones, por programación. Bien, eso es muy importante, porque estamos humanizando la tecnología. Y humanizar la tecnología tiene mucho que ver a lo que yo me dedico, que es al tema de la robótica social. Cuando humanizamos la tecnología, ocurren cosas como esta, ocurren cosas tan interesantes como el caso de Angela Merkel, que cada vez que lo veo me encanta, ¿vale? Angela Merkel hace unos años salió en las noticias porque se dieron cuenta los periodistas de que era una de las políticas que más se había encontrado con robots y más había estrechado manos de robots, ¿vale? Angela Merkel es increíble, robot que ve, robot que va a darle la mano. ¿Por qué? Quiere decir, es una convención social, ¿no? Es una convención social además occidental, el dar la mano. Claro, Angela Merkel, por supuesto, es un ser humano, es mucho más compleja que un robot, sobre todo Angela Merkel. Y claro, uno de sus propósitos, su propósito, entre comillas, una de las cosas que marca su identidad es que ella es una política. ¿Cuál es uno de los trabajos de los políticos? Por supuesto, hacen otros. Dar la mano a la gente y conocerla, cuando son desconocidos, ¿qué tal está usted? Tal y tal, la familia, bien, estas cosas. Para ella es
algo casi instintivo. Ella ve algo con forma humana y va a darle la mano. Y si le pones un robot delante que no tiene manos, probablemente se ponga nerviosa, en plan, ¿qué hago con esto? Le digo, hola, ¿qué tal? La familia. Si buscáis en internet fotos de Angela Merkel, es increíble. Ha dado la mano a robots que yo todavía no conozco, ¿vale? Y se supone que me dedico a ello. Es un tema increíble. Pero es un tema increíble por esto, porque Angela Merkel está haciendo algo que hacemos todos, y es, insisto, humanizar la tecnología. Bien, este es un tema muy controvertido y muchos de mis colegas no están de acuerdo conmigo, ¿vale? ¿Por qué es controvertido? Porque aquí hay un problema con la robótica. Y es que la robótica, así en palabras simples, parece que mola mucho, ¿no? Es como la ciencia ficción, ¡guau! Los robots se mueven, estás programando cosas que actúan sobre el mundo, van a ser más inteligentes que nosotros y van a hacer cosas chulísimas. Vale, cuando nos vamos a la realidad, cuando empiezas académicamente o en el ámbito privado a trabajar en el campo de la robótica, te das cuenta que el estado del arte de la robótica es literalmente lo que veis en esa foto, ¿vale? Y sé que tiene en plan las marcas de agua, pero es que es la foto para describir el estado del arte de la robótica, lo necesitaba. Y son lavadoras con patas, ¿vale? Estamos creando lavadoras con patas y con brazos. Y me explico, ¿vale? Una lavadora tiene unos motores, tiene una programación, tiene un microprocesador basado en la arquitectura de von Neumann, como todos los microprocesadores, etcétera, etcétera, etcétera. Se programa igual una lavadora que un robot. Exactamente igual. Estamos utilizando los mismos componentes electrónicos, los mismos principios, la misma arquitectura computacional. Estamos utilizando lo mismo. La única diferencia es que mi lavadora es muy especial, tiene brazos, tiene piernas, ¿vale? Y esto es importante porque cuando la gente dice y los robots serán inteligentes, yo les digo, no sé cómo hacer profesionalmente que esta lavadora sea inteligente, ¿vale? Porque no estamos hablando del cerebro plástico que comentábamos antes, ¿vale? Estamos hablando de otra cosa, de una cosa mucho más limitada, de una calculadora que hace muchas cuentas y parece que está viva. Y esto es importante, también es un poco decepcionante, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero es importante para entender realmente el estado del arte de la robótica y la dificultad de crear máquinas que interactúen con nosotros. Ahora mismo son lavadoras con patas, ¿vale? Y como el GPS, es muy difícil que tú le hables directamente a esa lavadora y las cosas ocurran y la lavadora entienda el contexto, que es lo importante. Bueno, hace un mes o así estuve yo y el equipo de gente con el que pertenezco en mi empresa participando en un reto, ¿vale? De la European Robotics League que se llama SciRob Challenge, ¿vale? Esto fue en Milton Keynes, cerca de Londres. Y Milton Keynes tiene el centro comercial en extensión más grande de toda Europa, ¿vale? No sé si alguno conoce Parque Sur, pues es como 8 veces más. Increíble. Claro, normalmente cuando tú haces una competición de robótica, las competiciones de robótica se hacen por tema de investigación, porque con esto das una excusa a las universidades y a algunas empresas a avanzar más en la investigación, ¿vale? Intentas acelerar el proceso. Pero la mayoría de competiciones son bajo unas reglas muy determinadas y entornos simulados. Cuando tú quieres empezar a desarrollar robots sociales, robots que son capaces de interactuar con las personas, estos entornos tan limitados, estás haciendo trampas. Realmente no estás haciendo un reto real, no estás programando un robot que sea capaz de interactuar con la gente de a pie. ¿Qué dijeron? Vamos a crear el SciRob Challenge. ¿En qué consistía el SciRob Challenge? El SciRob Challenge consistía en que nos íbamos todos al centro comercial, todas las universidades y las 2 empresas privadas que estábamos allí, y con nuestros robots nos montaban unos pequeños escenarios, pero que simulaban sitios reales, una cafetería, como veis en la foto, un ascensor, un sistema de puertas, bueno, etc. ¿Qué era lo importante? El entorno era simulado, pero los voluntarios, la gente con la que los robots iban a interactuar, eran voluntarios que les habían cogido allí en el centro comercial y les habían dicho, ¿quieres pasar una mañana divertida con tema de robots y tal? Sí, vente. No eran gente del jurado, no era gente preparada, no era gente que entendía cómo funciona un robot por dentro. Y para mí ese es un tema apasionante, ver cómo la gente interactúa con algo que yo entiendo cómo es por dentro, pero ellos creen que tiene más de lo que es. Y claro, uno de los retos, nosotros participamos en 2 retos, uno fue entrar en un ascensor y socializar con la gente en un ascensor, ¿vale? Que es una habilidad que tenemos los seres humanos increíble, ¿vale? Parece una tontería, pero es una habilidad increíble. 1, movernos en un espacio estrecho, y 2, socializar en el ascensor. Y el otro es lo que veis en la foto, que es básicamente
trabajar como un camarero, ¿vale? Trabajar como un camarero en una cafetería. Y eso es muy interesante porque es muy difícil trabajar como camarero en una cafetería de verdad, ¿vale? Las sillas se mueven, las mesas se mueven, para el robot eso es un problema, la gente interactúa con mucho ruido, el robot no es capaz de identificar bien los objetos, este tipo de cosas. Es muy complejo, pero sobre todo es complejo la interacción humana. Y lo que sacamos de esta competición, la foto de arriba a la derecha se ve poco, pero me encanta porque son todos sonrisas, que es al final lo que intentas buscar en una interacción humana, es que es imposible predecir a los seres humanos. Es imposible. Tú puedes estar 2 meses, como nos pasó a nosotros, intentando crear un robot social y hacer que tenga todas las posibilidades, las típicas conversaciones que vas a tener, que la primera persona, esa chica del fondo, va a decir la primera frase, que es lo que ocurrió, y va a ser algo que no habías esperado, que no estaba contemplado, y el robot no va a saber qué contestar. Necesitas 20 años de ser humano para ser capaz de responder a eso. Y los robots no lo tienen, y no tienen nuestro robot, no tienen esa capacidad. Quedamos segundos en ambas competiciones y ganamos un premio muy especial que a mí me gustó mucho, que es el tema de al robot más social. Ganamos el premio al robot más social dado por el público, no por el jurado. Bien, os voy a dar una breve introducción de lo que estamos hablando con robótica social. Este es el caso de éxito de robótica social más importante. Este es Paro, ¿vale? La identidad de Paro, el propósito de Paro es ayudar a gente, ¿vale? A niños en hospitales y ayudar a elder people, a gente, ¿vale? A gente anciana que tiene demencia, ¿vale? Como ese es su propósito, se le creó una identidad, ¿vale? Y su identidad está muy relacionada con el cuerpo. Un bebé foca. Como es un bebé foca, es algo que tú quieres acariciar, no es agresivo, quieres tener cerca y lo puedes utilizar médicamente hablando para hacer muchos tratamientos, ¿de acuerdo? Lo importante, como es un robot, si alguien tiene demencia y le golpea por lo que ocurra, ¿vale? Como no es un ser vivo, va a aguantar mejor esos golpes. Podemos programar el robot para que luego se queje, ¿vale? Pero va a aguantar los golpes, no pasa nada. Bien, este es el caso de éxito más importante de la robótica social hoy en día, ¿vale? Y hay muy pocos casos de éxito de la robótica social por lo que hemos visto en lo de Siderock, ¿vale? Por la dificultad que tiene. Otro robot muy interesante con el que estuvimos trabajando hace unos años en Boston, en Everest Inc., Jibo. No sé si conocéis a Jibo, ¿vale? ¿Qué parece Jibo? Una lámpara de Pixar, ¿verdad? Estamos buscando este tipo de carácter animado. La idea de Jibo no se puede mover, quiero decir, no se puede desplazar, lo tienes en una mesa, y no es un asistente personal, pero es lo más parecido que tenemos a un asistente personal. Es un robot social que pretende ayudarte. Esa foto es mi favorita de Jibo, y yo estuve programando a Jibo, y lo difícil de Jibo era que la gente entendiera sus posibilidades. Jibo se vendía como un producto, para que tuvieras en tu casa y funcionara como un Google Home o una Alexa. No podía competir ni por precio ni por posibilidades, simplemente por precio, con Google Home o Alexa. Sin embargo, Jibo en un hospital tiene mucho sentido. Jibo en otros entornos, en entornos académicos, puede tener sentido. Es decir, se intentaba llevar a una casa cuando Jibo podía ser como robot social en vez de como producto mucho más útil. Jibo tiene mucha más expresividad de la que parece, y a pesar de que no se puede mover, su cuerpo, que sigue esta filosofía de Pixar, ha sido creado con esta idea, y su carácter que se ha creado, la personalidad que se le ha creado, es muy humana. De hecho, luego lo veremos cuando Jibo Inc. fue a la quiebra, ahora mismo está en quiebra, los usuarios sintieron pena como si perdieran una mascota. Eso es algo que me encantaría discutir. Otros ejemplos, estos seguro que los habéis visto, son Pepper y Now, ¿vale? Robots que intentan ser humanoides, pero en un mundo en el que es muy difícil ser un robot humanoide. Las escaleras son horribles, mantener el equilibrio es muy difícil, y el mundo humano es muy difícil moverse por él. Si hay un apocalipsis robótico, no os preocupéis. Poner una escalera en medio y una puerta. Os aseguro como profesional que no serán capaces de mataros. Os lo aseguro, ¿vale? Al menos ahora mismo, al menos hoy en día. ¿Qué más? Aibo lo conoceréis, el robot perro. ¿Por qué funcionan los robots sociales con forma de animal? Porque nosotros tratamos a los perros de una determinada manera y de una forma, digamos, muy cerrada. Aquí también estamos humanizando, normalmente humanizamos a nuestras mascotas, para bien y para mal, ¿vale? Como estamos humanizando ya a la mascota por defecto, si hacemos un robot perro, ¿vale? Esa humanización, que al principio era un problema porque la gente espera una cosa y se lo va a recibir otra, pues no es problema. Haces que se comporte como un perro, un poquito más limitado, evidentemente, y la gente va a interactuar con él de la forma que tú esperabas, porque es un perro. ¿Qué más? Esto me interesa mucho. Robótica para niños autistas.
Normalmente cuando pensamos en robótica siempre pensamos en la parte negativa, ¿no? De que se puede usar por la robótica porque pensamos en la ciencia ficción, ¿vale? O en lo que en general la prensa nos vende. Pero cuando tú vas a una conferencia de robótica a presentar un paper o lo que sea, el 90% de las investigaciones van al contrario, ¿vale? Van en otra dirección. Todos estos robots se utilizan para temas de autismo, ¿vale? Para el espectro autistas. Y son súper interesantes. Los autistas tienen muchas veces en el espectro autista otra noción de cómo son los robots sociales. El del medio, que a mí me parece horrible de aspecto, es el que más adoran, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ellos, los niños autistas, le crean una identidad al robot. No el robot tiene una identidad. Robots educativos, como el que veis aquí hoy, ¿vale? Que son importantes para cambiar la idea, esta idea maker que os digo, efectivamente, de somos meros usuarios a ser creadores, que es una idea fundamental, ¿vale? Para todos los temas que hemos estado tratando hoy, todo el tema de pensamiento crítico, tenemos que volver a recuperar, entre comillas, el ser simplemente usuarios a ser creadores, a entender la tecnología por dentro, para saber sus limitaciones. Y con esto voy a acabar la sensación de pérdida, ¿vale? Que me parece fundamental y es un tema apasionante. Todos estos robots que salen aquí han quebrado, sus empresas han quebrado, ¿de acuerdo? Esos son robots Aibo, los perros que hemos visto antes, les hicieron varios funerales en Japón, sus dueños, ¿vale? Para llorar que habían terminado, ¿de acuerdo? Que había pasado su vida. Los usuarios de Jibo estaban decepcionados porque Jibo ha quebrado y los servidores no funcionan y Jibo ya no tiene su personalidad. Dicen, sé que no es un ser humano, sé que no es un animal, pero le echo de menos. Llevaba 2 años viviendo en mi casa y me hacía compañía, ¿vale? Estaba ahí. Le echan de menos. Y estamos hablando de gente que muchas veces es ingeniera y sabe perfectamente cómo funciona el robot por dentro. Y dice, no puedo evitar esto. Y con esto vamos a terminar, y es un tema con el que me gustaría a mí hablar, que es la visión occidental de la robótica frente a la visión oriental, ¿vale? Me vais a perdonar la expresión, pero la de la izquierda y la de la derecha, ambas están equivocadas, ¿vale? Estamos haciendo absolutamente el idiota. En Occidente pensamos que los robots van a acabar con nosotros, ¿vale? Porque nos gusta mucho la ciencia ficción y pensamos que nos van a quitar todos los trabajos. Y en Oriente vemos la robótica desde un punto de vista más social, nos van a ayudar, pero no pensamos en aplicaciones útiles y en aplicaciones técnicas. Y esto es muy importante. Yo quiero que en los próximos años la robótica se replantee cómo está interactuando con el ser humano, cómo quiere interactuar con ese ser humano y realmente qué le estamos prometiendo a la gente y qué le podemos ofrecer, ¿de acuerdo? Y nada, lo más importante, cuando creéis un robot, y os animo a que lo hagáis porque es muy divertido, primero pensar en su identidad, pensar cuál va a ser su propósito. Y cuando sepáis cuál va a ser su propósito, podéis crearle un cuerpo. Y el resto, básicamente, saldrá solo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Bueno, tenemos preguntas. Patricia. Súper interesante. Con el tema de la pérdida, me parece que hay varias cosas, como por ejemplo, en antropología se estudia mucho cómo los objetos se cargan de relevancia y de significado para las personas. Y luego hay estudios, por ejemplo, de esta mujer que está en el MIT, Sri Darkel, que dice que la voz es una de nuestras funciones distintivas como humanos, y en el momento en el que algo interactúa con nosotros a través de la voz, se humaniza. En el cerebro hay algo que humaniza al objeto, ¿no? Entonces, retomando un poco la crítica final de los robots no van a acabar con nosotros, ya por lo menos en el mundo digital, en la parte de marketing, de optimización para Alexa y tal, hay una serie de reflexiones éticas que me parecen muy interesantes. Y estamos hablando con máquinas, que a lo mejor no nos quitan el trabajo, pero que cada vez tienen más impacto en nuestra vida diaria. Más allá del GPS, pues es verdad que se utilizan para cosas maravillosas como acompañar a personas con Alzheimer o a niños autistas, que eso también hay estudios con Alexa, pero la realidad es que cada vez hablamos más con elementos que no pueden interactuar con nosotros o que su capacidad de interacción, como decías al principio, es muy limitada, ¿no? Entonces, si ya sabemos que lo vamos a hacer porque el cerebro humano funciona así, ¿qué hacemos con toda esa gente que se siente sola y que habla con máquinas? Para empezar, ¿qué hacemos con la gente que se siente sola? Ser más humanos. Quiero decir, no debemos sustituir a los humanos por máquinas, no tiene sentido, son motivos distintos. Cuando tienes una herramienta que tienes en un hospital que puede ser un robot,
es una herramienta, está para acompañar el proceso, no debería sustituir al humano. Esa es la primera regla cuando trabajas con hospitales. El robot no sustituye al médico, para empezar porque no puede, ¿vale? Y luego porque la gente que se siente sola lo que necesita es más humanos a su alrededor, ¿vale? Podemos facilitar la vida de esa persona, y tengo casos personales que me tocaban, teniendo un robot ahí que cuide con ella y que mantenga lo que decíamos antes, ¿no? De lo importante es llegar a X años de vida con independencia. Sí, en ese sentido, los robots nos van a ayudar. ¿Cómo hacemos que las personas entiendan realmente las limitaciones de esos robots o incluso de estos chats de bot? Lo de siempre, ¿no? La educación. Si la gente entiende, al igual que sabe un poco de música, sabe un poco de programar y de cacharrear y de crear estos pequeños robots, va a entender bien cómo funciona esa lavadora con patas y va a entender dónde están las limitaciones. Y por lo tanto lo va a tratar como lo que es, con sus cosas buenas y sus cosas malas y sus limitaciones, ¿vale? Y no caeremos en el peligro de me basta con mi robot hasta que sea demasiado tarde y te des cuenta, ¿vale?, que estás solo o que necesitabas ayuda, ¿sabes? Hace falta, al igual que con todo el tema de tratamiento de datos y educación digital, hace falta educación, hace falta que la gente entienda con qué está utilizando. Por eso insisto en el de no ser mero usuario, sino que de ser un creador. Insisto en montar un robot y descubriréis qué es esto y qué limitaciones tiene. ¿Vale? ¿Más preguntas? Sí, sí. Ángel. Interesante para mí ver todos los robots y toda la visión de la tecnología, pero es interesante. Un tema que sí, que has tocado muy de soslayo, yo creo que es importante, y yo ahí no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, que es sobre la automatización. Es decir, los robots, queramos o no, van a sustituir muchas tareas, a lo mejor el cirujano, que tardarán 100 años, hay otra serie de tareas que los robots sí van a poder sustituir. Y hay estudios ya, unos colegas del Media Lab con los que colaboramos, tienen un estudio donde medían en qué sitios va a afectar más la automatización. Hicieron un estudio en todo Estados Unidos y se demostraba que las áreas rurales van a ser las más afectadas, porque al final pues, recoger una cosecha es algo más fácil de automatizar, no con robots sociales, evidentemente, pero con algún tipo de robot. Sí. Y eso sí que impacta en la visión que tú has dicho, de la visión negativa que tenemos sobre los robots. Al final hay una serie de gente que no le va a dar tiempo a reciclarse y demás, y sí que puede estar impactada por este tipo de tecnología. Entonces, en tu opinión, ¿cómo vas a conciliar socialmente el hecho de que de aquí a 30, 40 años va a haber muchos trabajos, sobre todo trabajos manuales van a desaparecer? ¿Cómo vas a hacer que esa gente, cómo en tu opinión puedes hacer que esa gente sí que vea la evolución en robótica como algo positivo para la sociedad? Llevas razón, lo he tocado de soslayo, y es porque este tema sencillamente canibaliza todo el debate en robótica, ¿vale? Porque es el que normalmente en el periodismo se ve y se muestra. Efectivamente llevas razón, se va a cargar muchísimos trabajos, y eso es así, ¿vale? Yo sé, como electrónico automático y luego robótico, que cuando yo estoy automatizando un proceso estoy quitando puestos de trabajo, ¿vale? Y para mí es un debate ético, moral, digamos, importante. ¿Qué es lo importante aquí? Y lo que todos sabemos, va a quitar X puestos de trabajo, entre comillas, no cualificados, y de esos puestos de trabajo van a ganarse el 80-70% de puestos de trabajo que necesitan más cualificación, porque esos robots no se mueven solo. Como en todo proceso, como bien has indicado, hay un proceso de transición en el que vamos a tener problemas sociales graves. Va a ocurrir como en cualquier revolución industrial. Va a haber problemas y eso va a cambiar la economía, va a afectar la política y va a cambiar la sociedad. Ahora, ¿es culpa de los robots? Será culpa de los robots, al igual que era culpa de la segadora en la primera revolución industrial, o el telar, o la máquina de vapor. ¿Qué es lo que tenemos los seres humanos que es insustituible? Porque básicamente la neurología y la psicología todavía no me da a mí la respuesta adecuada que necesito para poder hacer ese tipo de robots. La creatividad, para empezar, nuestro cerebro, que ahora mismo es inimitable, es absolutamente inimitable, porque no sabemos nosotros mismos cómo funciona, es que es así, no lo sabemos. Va a haber muchos trabajos en los que le vamos a decir a esta persona: deja de hacer este trabajo automatizado, deja de rellenar estas celdas en no tiene sentido tenerte todo el día así, y ponte a pensar realmente por qué estamos rellenando estas celdas en Excel, o cómo deberíamos tratar a nuestro cliente, o cómo podríamos resolver este problema médico de una forma mucho más eficiente, ¿vale? Es muy complicado, pero yo creo que en general, al final de la transición, va a ser positivo para la humanidad. Hablaban de que había gente de que no iba a necesitar ni siquiera trabajar y iba a haber una renta básica, ¿vale? A mí me hace mucha gracia como robótico, porque es como, joder, qué envidia.
A mí van a tener trabajando creando robots nuevos, ¿sabes? Más quisiera yo de tener que dejar de trabajar y que me dieran una renta básica, ¿no? Pero ahí está el equilibrio. Y por supuesto, es un problema. Ahora, somos seres humanos, nos gusta jugar a ser dioses, para bien y para mal, yo lo digo siempre, ¿vale? Va a ocurrir porque si tenemos la posibilidad de desarrollar este tipo de tecnologías, al igual que en otros ámbitos científicos, lo vamos a hacer porque nos gusta pulsar el botón. Nos encanta, ¿vale? Es algo que nos define. Claro, es muy interesante lo que veníamos hablando después de la comida, de cómo la universidad, tal y como lo conocemos ahora, y el sistema educativo, tal como lo conocemos ahora, no fue más que la respuesta a la revolución industrial. Necesitaba profesiones, necesitaba técnicos, necesitaba especialistas. Básicamente lo que creo que nos está ocurriendo, estamos en una época de inflexión, de alguna forma, es que el modelo educativo se está agotando. Porque lo que va a generar la técnica en los próximos años es inempleabilidad. Sí. Más que parados. Lo que va a generar gente es que no sea empleable. Entonces, eso es un fracaso del modelo educativo si no somos capaces de parar el crecimiento de la inempleabilidad. Y en ese sentido, yo estoy completamente de acuerdo contigo. La robótica no es la culpable. Y en cuanto a los sistemas, lo que decías del salario mínimo garantizado, sí. Yo que sí que he ido haciendo un poco el trazado de dónde viene de Silicon Valley. Es curioso que la ha comprado la izquierda como si fuera la gran demanda futura y viene de Silicon Valley, que son los que van a generar la inempleabilidad. Retrotrae temas y viene de Marx y el ejército de reserva. Bueno, eso te lo dejamos para tu conferencia, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que pasar al siguiente. Un placer. Un placer.